Vamos a dar paso al último ponente de hoy, que es Manuel Ángel Iglesias Campos, profesor de grado en Conservación, Restauración de Bienes Culturales, del máster de Dirección de Proyectos de Conservación, Restauración y del máster de Diseño Urbano, Arte, Ciudad y Sociedad de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Es investigador del grupo GRC, Conservació Restauració del Patrimoni, de la Universidad de Barcelona también, y de CR Polis, de la misma universidad, grupos en los que desarrolla su línea de investigación sobre la alteración y el tratamiento de los materiales del patrimonio arquitectónico y monumental. Manel ha trabajado anteriormente como técnico restaurador para diferentes empresas constructoras o vinculadas a este ámbito y para centros dependientes de organismos públicos y privados. Es también miembro del grupo de trabajo de UNE y ha colaborado activamente junto con Pedro, Pablo y Diana Pardo, que nos hablará mañana, en la redacción de la nueva norma sobre conservación de morteros. Manel nos va a hablar sobre dos tipologías de morteros, los de junta y los de revestimiento. La información histórica y artística que proporcionan para comprender la evolución del conjunto y los tratamientos de conservación, restauración que se acostumbran a realizar. El enfoque incide en la metodología habitualmente utilizada para la conservación de estos materiales y en las posibles líneas de intervención. La complejidad del tratamiento hace que la comprensión y el estudio de estos morteros permita seleccionar de manera crítica los procedimientos más adecuados para cada caso y su protocolo de aplicación. Y bueno, sin más preámbulos, paso la palabra a Manel. Muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes a todos, a los asistentes y, bueno, sobre todo, primero de todo, agradecer a Ana y a Noelia y al IPC en general por haberme invitado a participar en estas jornadas y, bueno, también a los asistentes por el interés o la respuesta que han tenido a esta convocatoria, como mínimo a nivel de número de asistentes que se han apuntado. Como ha dicho Ana, el título de lo que va a ser mi charla o conferencia, como lo queremos llamar, va a ser Morteros de junta y revestimiento, reflexiones sobre su conservación. En esencia, un poco lo que me planteo hablar es sobre todo, pues bueno, insistir en la relevancia de los morteros dentro de una obra como material constructivo, también el reflejo que van a tener los morteros en lo que será la evolución de esa obra en las diferentes fases históricas, como han ido comentando ya los ponentes anteriores, y sobre todo también en la importancia que va a tener, a partir de todas estas cosas que hemos ido viendo, lo que será la importancia que tiene su intervención. Pero sí que sobre todo lo que quiero destacar también en la charla es la importancia de lo que muchas veces creo que son los grandes olvidados, ¿no?, de los proyectos arquitectónicos, es el tema de los morteros de junta. En este sentido, los morteros de revestimiento siempre han tenido como una especie de concepto de tratamiento mucho más respetuoso, podríamos decir. Los morteros de junta sabemos que muchas veces ha sido todo lo contrario, ¿no? Es aquello simplemente, si no están en muy buen estado, el tratamiento habitual es repicarlos y poner un mortero de junta nuevo, ¿no? Entonces, un poco el tema va a girar un poco sobre este tema desde el punto que digo, ¿no?, de reflexiones. Que un poco estas reflexiones irán saliendo a lo largo de la charla y, bueno, espero que puedan servir pues, de algún punto de debate o de aspectos que se puedan tratar en lo que sería la mesa redonda. Voy a empezar a compartir pantalla. A ver, aquí. Vale. Aquí, un poco, bueno, lo que os decía, ¿no?, el tema de la charla, morteros de junta y revestimiento, reflexiones sobre su conservación. Si yo pienso individualmente, podríamos decir funciones, ¿no?, de estos morteros, pues bueno, veo morteros de junta. Normalmente la función que tienen es de unir, acaban siendo, por así decirlo, como el pegamento de ese material pétreo o cerámico que yo estoy usando, ¿no?, de ese material constructivo. Tienen también una función, por así decirlo, de sellado para impedir que penetre el agua. También, en el fondo, dependiendo un poco del conglomerante concreto, van a tener mayor o menor transpirabilidad, lo que va
por así decirlo, a influir en cómo está funcionando en concreto ese muro, pero también los morteros de junta suponen un acabado superficial sobre lo que sería ese paramento y en muchos casos también un tipo de acabado estético, como veremos en algunas imágenes, y porque simplemente a lo mejor cambiando el color de un mortero de junta puedo tener una percepción totalmente diferente de ese paramento, contando pues, bueno, ese punto visual que estoy teniendo a nivel global. Si pienso en morteros de revestimiento, claro, aquí en un principio la función no sería tanto unión, sería un concepto como de protección o un tema más estético, ¿no? de recubrimiento de una superficie, bien sea pétrea de mayor o menor calidad o cerámica o el material que pueda tener debajo, un concepto que puede ser de protección o estético, como decía, pero también estoy buscando un sellado, ese efecto de no penetración importante de agua dentro de lo que sería el material constructivo que hay detrás. Evidentemente, en el mismo caso, transpirabilidad en función del conglomerante que se haya utilizado para hacerlo, y aquí sí que es mucho más evidente que es un acabado superficial y también un poco un acabado estético de una forma quizás mucho más visible que en el mortero de juntas. Entonces esto, bueno, es un poco, en este sentido, si yo comparo un trozo de la diapositiva con la otra, en el fondo estoy viendo que más o menos como concepto son iguales, ¿no? Y ahí surgen estas primeras dudas, es decir, ¿por qué siempre a nivel de tratamiento ha habido unos que han sido han sido como más abandonados, ¿no? En concepto de tratamiento estoy hablando dentro de lo que sería un proyecto a lo mejor arquitectónico. ¿Por qué no pasa la diapositiva? Ahora, vale, perdón. Vale. Entonces también, recogiendo un poco cosas que se han comentado, morteros de juntas y revestimiento, en una obra me puedo encontrar evidentemente los originales de construcción, todos los que haya habido de ampliación, remodelación o reforma de ese edificio, y también los que serían de conservación de reparaciones antiguas o evidentemente más modernas. En este sentido, y después en una diapositiva posterior ya volveré sobre este tema, claro, en la actualidad, si yo pienso en bueno, lo que normalmente hacemos los restauradores, ¿no? De el primer examen visual de una superficie, ahora en el fondo lo tengo como relativamente fácil para distinguir morteros, porque claro, veo unos morteros grises en la superficie, digo mortero de cemento Portland, veo otros a lo mejor más marronáceos, no sé qué, digo morteros de cemento natural, unos que veo más blanquecinos y tal, mortero de cal o de cal hidráulica, marrones, arcillosos, visualmente los puedo distinguir y eso me está ayudando, acompañado de todo lo que serían las analíticas posteriores, a determinar pues, etapas, momentos constructivos y tipos de conglomerantes y morteros que se han utilizado. Si yo los analizo, ya sabemos que me va a dar información histórica de las fases constructivas, también me va a dar información técnica de cómo se han trabajado esos morteros. Pensemos que en el fondo, pues eso, un mortero podríamos entenderlo, o yo por lo menos a veces lo pongo así como comparación, en el fondo un mortero no deja de ser una roca artificial y en concreto podríamos decir o compararlo con una sedimentaria detrítica por el tipo de áridos que tiene, donde los granos o clastos, aquí los llamo áridos, más gruesos o más finos, el cemento de la roca, aquí será el conglomerante, y aparte puedo tener unos aditivos que para modificar lo que serían las propiedades normales, ¿no? Y a todo esto encima tengo la ventaja de que mientras no fragua, tiene plasticidad, con lo cual puedo trabajarlo. Claro, aunque en un principio lo estoy comparando con lo que sería una roca sedimentaria, evidentemente las propiedades van a ser diferentes, con lo cual también tenemos que deducir que la posibilidad de tratamiento puede llevarnos a que sea diferente el tratamiento que tenemos que proponer. Entonces, partiendo de lo que sería este tipo de morteros de junta, revestimiento, el análisis de los morteros es lo que a mí me va a servir para tomar las decisiones de intervención apropiadas y adecuadas al caso concreto en el que me tenga que encontrar. Os paso una serie de imágenes de diferentes morteros. Aquí estamos viendo bueno, morteros de junta. Vemos la imagen general en el lado izquierdo. Evidentemente, cuando yo lo miro de lejos no veo el detalle. Cuando me acerco, pues veo aquí, por ejemplo, una junta que está trabajada, mientras estaba plástica, evidentemente, pasaron la paleta, una inclinación hacia abajo, una junta matada inferior, con unas características que visualmente del mortero ya estoy viendo, a nivel de áridos, tamaño de áridos, las granulometrías, formas de los áridos,
me informa de una serie de cosas. Aquí veo también otro tipo de mortero de junta, en este caso un encintado, donde ya empiezo a cubrir superficie mayor o menor de lo que sería en este caso un sillar. Claro, aquí el mortero de junta para mí ya empieza a ser casi un mortero un poco de revestimiento, porque ya estoy cubriendo superficie de la piedra. El concepto de junta de unión ya no es tan claro solamente, ya tiene algo más. En este sentido, pues bueno, también las características, también visualmente ya empezamos a ver cosas diferentes si, por ejemplo, lo comparamos con el mortero que hemos visto en la imagen anterior, simplemente a nivel visual. Aquí estaríamos viendo, vemos como dos tipos de mortero y estamos, porque bueno, los anteriores en el fondo serían de cal. Aquí estamos viendo morteros, en este caso tenemos un mortero, el rosáceo que vemos en la parte inferior, un mortero de cemento natural, recubierto encima con un mortero, a priori no se acabó de determinar analíticamente si era una cal hidráulica o podía ser un cemento blanco en sus inicios, de las fases iniciales, había fases minerales que no determinaban en concreto uno u otro, pero bueno, estoy viendo ya un tipo de morteros, por así decirlo, entre comillas, más contemporáneos. Evidentemente ya los tengo a partir de finales del XIX, principios del siglo XX. Aquí, por ejemplo, estamos viendo unos morteros de cemento en un edificio patrimonial que también me está indicando una forma de trabajo. Si os fijáis, en el fondo la junta no está trabajada, es simplemente el mortero ahí puesto, coloco la piedra, lo que rebosa y ya está. También está teniendo una plasticidad en todo lo que sería este muro y también en el fondo está recubriendo un poco más la piedra en la mayoría de los casos, ¿no? Aquí tenemos también otra forma de trabajo de este mortero de juntas, donde tenemos en este caso el ladrillo con esta incisión en el mortero de la junta. Tenemos aquí sobre la piedra otro tipo de tratamientos, un mortero que ya tiene una textura de acabado más pulida. Aquí tengo una textura más rugosa, ya no es solo una junta, está recubriendo parte del material pétreo. O situaciones de este tipo, ¿no? Donde veo pues, bueno, un mortero, por así decirlo, de junta que está recubierto por otro mortero que ya empieza a tener decoraciones. En este sentido es un poco este concepto que yo os decía al principio bueno, que yo el de junta y revestimiento, pues en determinados casos los veo, por así decirlo, casi como un poco iguales en cuanto a concepto de lo que será determinados tratamientos. Evidentemente estos morteros se nos alteran al estar al exterior y bueno, uno de los grandes grupos que podemos tener es la aportación de materia, ¿no? Es decir, todos los elementos ajenos que se van acumulando en el material. Aquí veríamos, bueno, está con unas catas de limpieza, un mortero de cal, con línea pintada en color negro, diferentes pruebas de limpieza buscando el sistema que menos afecte a la superficie del mortero para intentar pues eso, mantener al máximo lo que hemos encontrado. En este caso, aparte de pérdidas de material, tenemos pues, bueno, diferentes, incluso lo que sería depósitos artificiales, es decir, capas de pinturas, diferentes repintados, en zonas de morteros que también, bueno, en la intervención ya se decidirá si se quitan o no se quitan. Si partimos entonces de la aportación de materia, que el tratamiento que voy a hacer es la limpieza, todos sabemos un poco los tratamientos de limpieza y bibliografía, pero también tenemos estas dos normas en concreto que me están hablando me están sintetizando las técnicas de limpieza que serían recomendadas para tratar este tipo de morteros. Y en un principio también he contemplado un poco en lo que sería la norma esta de directrices para la conservación y restauración de morteros de rejuntado y revestimiento en patrimonio cultural que ha comentado Ana, ¿no? Esta fase que está en fase de proceso. Evidentemente, ya sabemos, ensayos preliminares de limpieza, los métodos, vamos a poder emplear métodos bien aislados o combinados para conseguir el grado de limpieza que queremos en determinadas zonas. Y sobre todo lo importante va a ser pues, bueno, que los equipos y las herramientas que utilicemos para hacer ese trabajo sean controlables, de pequeño tamaño y sobre todo que estén manejadas por los profesionales de la conservación-restauración. Eso ya estará indicando pues eso, ese control que muchas veces requiere, como vemos y todos sabemos, este tipo de tratamientos sobre los morteros. Si partimos de los métodos habituales, porque son los que tengo, por así decirlo, disponibles, en el tema de morteros siempre hay una preferencia sobre todo por los métodos mecánicos en seco, de manera manual o mecánica, con herramientas más o menos pequeñas, controlables, sistemas acuosos en un principio también con mayor cuidado, porque en el fondo, pues bueno, dependiendo de la composición del mortero, policromías que pueda haber,
podrían disolver algunos elementos del mortero o incluso disolver partes de las policromías, con lo cual en superficies grandes donde a lo mejor la tendencia pudiera ser a utilizar un método de estos generalista de agua vaporizada o no chorro de agua, sino cortina de agua, similares, habría que utilizarlo evidentemente con mucho cuidado y incluso serían desaconsejados para este tipo de intervenciones. El tema de técnica láser, posiblemente, a lo mejor si se utilizara en algún caso en mortero, y los temas químicos, sobre todo a partir de lo que serían, pues eso, apósitos, gelificados, con productos conocidos y probados y aceptados por la comunidad científica como tratamientos que pueden ser garantes de la integridad de los morteros sobre los que vamos a intervenir. Aquí en este caso, bueno, pongo esta imagen para comentar pues, situaciones a lo mejor complejas, ¿no?, de cómo llevar a cabo. Aquí vemos un mortero con un material pétreo que en el fondo ya sabemos, como aunque sean materiales parecidos, son muy diferentes, los requerimientos de limpieza pueden ser diferentes a los dos y eso a veces es lo complicado, el limpiar la piedra de una manera y limpiar el mortero de junta, en este caso, de otra manera, cuando los tengo combinados, sobre todo en intervenciones de grandes superficies. Y pongo este ejemplo sobre todo en el concepto de insalvable, ¿no? Es aquello, fijaros que ya el mortero de juntas aquí simplemente por lavado ya ha ido desapareciendo, tiene un retroceso superficial importante. Fijaros con esta costra negra tan reactiva sobre el material, ya veis un poco el mortero como está, es que ni se engancha. Aquí sería un caso extremo de decir, bueno, que aunque por mucho que quiera limpiar con cuidado este mortero, se me va a caer, porque estamos viendo grosores, separaciones y por otra parte grosores de esta costra superiores a lo que sería el medio centímetro, ¿no? Entonces, bueno, hay situaciones como esta que os pongo, pero simplemente era para ilustrar las diferentes necesidades de tratamiento entre lo que sería el mortero y el material pétreo. Si nos fijamos, hemos visto aquello como aportaciones de materia, también tendríamos como alteraciones lo que serían pérdidas de materia, procesos de arenización, de desplacación de morteros, podríamos decir, de saltación de capas, pérdidas totales de lo que sería la junta, en un revestimiento también pérdidas de revestimiento, bien sean capas de lucido o ya todo el lucido y enfoscado, donde ya veo lo que sería el muro, o incluso esa parte que podríamos pensar que casi un poco una pérdida de materia vinculada a fisuración y descohesión con movimiento, a lo mejor vinculado a lo que sería el edificio, donde veo pues, bueno, esta formación de grieta que me está separando las diferentes capas del sustrato que tiene debajo, ¿no?, del material constructivo. Si partimos de lo que sería estas pérdidas de materia, también tenemos a nivel de criterios generales y de toda la bibliografía que hay. En este caso hay esta norma, la de criterios de intervención en materiales pétreos, que me está determinando un poco el tipo de tratamientos que puedo utilizar para solventar lo que serían estas pérdidas de materia en los materiales, ¿no? Y entrando en los morteros, sobre todo, tendríamos que contar que, bueno, los morteros los voy a preparar sobre todo en obra. Sería como la parte así más controlada, sobre todo porque muchas veces lo que hacemos en restauración son cantidades pequeñas, pero también evidentemente sistemas industriales también serían en un principio posibles de usar, dependiendo sobre todo de la superficie a tratar y del tipo concreto de intervención que se esté planteando, pero sobre todo es necesario a la hora de estas intervenciones garantizar la calidad de los productos, no tanto en lo que sería la naturaleza, la composición, la dosificación, sobre todo siguiendo determinadas recomendaciones que ya están emitidas a nivel de normativa sobre este tipo de materiales de conglomerantes áridos y morteros. Y evidentemente, igual que volvemos en el caso de la limpieza, estos tratamientos tienen que ser realizados por un personal especializado, es decir, por conservadores, restauradores, y evidentemente en todo este proceso de, podríamos llamar, reintegración de morteros, que haya un estricto control por parte de la dirección facultativa de obra, de las personas que estén llevando esa dirección de obra para llevar el control de calidad. Vemos aquí también algunas imágenes de lo que sería pues, bueno, diferentes conglomerantes, áridos, morteros, estas cosas que normalmente acabamos haciendo en obra. Evidentemente, pruebas, aquello a nivel de pequeñas tiras de mortero, simplemente para ver un poco posible funcionamiento, fisuración, retracción, incluso lo que sería jugar con el acabado, ¿no? Hay un acabado raspado, espatulado, esponjado. Vemos un poco los efectos que puede haber, las pruebas que podemos hacer in situ también para ver un poco cómo está
quedando cómo puede funcionar ese material, y algunas pruebas de estas así como bastante empíricas a la hora de ver, pues sobre todo retracción y fisuración, la podemos ver, aunque tenemos todas las analíticas mucho más complejas y que nos van a dar muchísima más información sobre el tipo de mortero que estamos utilizando. Y vemos en este caso el acabado, en este caso un esponjado, sobre lo que sería esta junta sobre la sillería, o aquí todo el trabajo en un revestimiento en una zona de reintegración. Pero es un poco los tratamientos vinculados a lo que sería este concepto de pérdida de materia como grupo genérico de patologías. Y también, bueno, vemos diferentes tipos de morteros, en este caso de juntas, mientras se han ido aplicando un poco la modificación de la textura a partir de lo que aplico y después juego con la textura para darle, pues eso, un tipo de acabado superficial sobre unos encintados, esta parte como de biselado para evitar la entrada de agua y conservar lo que serían estos morteros encintados que se conservaban en algunas zonas, tipo de tratamientos que, bueno, ya todos conocemos un poco que se hacen sobre estos materiales. Entonces, claro, lo primero que tenemos es que tiene que ser compatible con los morteros históricos, el mortero que yo estoy poniendo. Y entonces yo a veces me pregunto aquello, el mortero idéntico, similar, diferenciable, sobre todo porque son estas palabras muchas veces acaban sacadas de proyectos arquitectónicos. Entonces, es un poco aquello de cómo lo diferenciamos en el concepto de que lo hagamos similar. He comentado al principio aquello que ahora distingo muy fácilmente, aquello lo que es un mortero de cemento, cemento natural, cal, arcillas, simplemente por ese cambio de color. Entonces, un poco cómo nos planteamos esa diferenciación que queremos hacer de los morteros. Aquí, por ejemplo, pongo pues, el mismo edificio, fachadas diferentes, momentos diferentes de intervención, donde no sé si se aprecia muy bien en la diapositiva. Aquí hay un mortero de una tonalidad más bien grisácea, blanquecina entre las juntas, y aquí tengo en otra fachada como más rosáceo o marronáceo. Evidentemente vincula todo aquello que os comentaba, ¿no? De, claro, la junta es una junta, es un elemento de unión, pero el color también me está influyendo en cómo percibo yo el material. Aquí tenemos los mismos materiales, pero la percepción que tengo a nivel del color general de esa fachada, de ese paramento, es un poco diferente en esta imagen. Y simplemente lo que ha variado sobre todo sería el color del mortero. Aquí os pongo porque, claro, ya sabemos, las intervenciones llegan hasta aquí. Hasta aquí limito y hago esta parte. Después ya será la otra cuando sea. Aquí sería un poco el límite de la intervención, hasta dónde llegó el andamio. Evidentemente tenemos aquí morteros originales de la otra fachada, el de la fachada, de una de las fachadas restauradas. Evidentemente vemos que, como mínimo, a nivel de color no tiene nada que ver. Incluso en zonas intervenidas donde ese mortero ha saltado, estamos viendo que el mortero original, por así decirlo, no tiene esta coloración. Es decir, esta parte de diferenciación, si el concepto desconozco, el por qué se hizo ese mortero en esa fachada, un poco esta parte de diferenciación, si queremos contar que sería diferenciación o a lo mejor error en interpretar el tipo de mortero original, lo que me puede variar la percepción que yo tengo de la fachada. Aquí vemos una imagen de juntas, en este caso rehundidas. Vemos lo que sería una parte en el exterior, es el mismo edificio, esto sería una parte exterior y esto sería una parte interior. Esto me hace plantear a veces esas reflexiones que, con lo que llamo la charla, el sistema de presentación. Es decir, junta rebajada o a nivel. Claro, en un principio también dependerá bastante, evidentemente la junta rebajada me resalta mucho más todo lo que sería la sillería, pero en la parte exterior, sobre todo con caídas de agua, esto había pasado 5 años del rejuntado, empiezo a ver ya los crecimientos biológicos en zonas de separación o de unión entre la piedra y el mortero, empiezo a tener ya unos crecimientos así como bastante visibles. En cambio, en el interior, donde no había caída de agua directa, está rebajado, pero no tengo esos problemas. Entonces también es un poco decir, ¿cómo me lo planteo? Dependiendo también de dónde esté, igual no tengo la respuesta, simplemente estoy lanzando preguntas. Otro tema, el mantenimiento. Aquí, claro, en el tema de mantenimiento es muchas veces el gran olvidado de los proyectos, creo que todos tendrían que plantear lo que sería un mantenimiento. Estamos viendo, pues bueno, antes de la intervención, un revestimiento, después de la intervención ya lo tengo todo reconstruido, pero claro, hay elementos de fachada que yo no puedo cambiar. Igual que en este tenía una acumulación, por así decirlo, como mayor de suciedad o biodeterioro en relación a las partes de arriba,
Aquí han pasado como 25 años de la intervención. Claro, tengo la farola, el agua que cae sigue cayendo igual, se me acumula aquí, con lo cual esta zona ya sé que va a ser propensa, simplemente viendo cómo estaba, ya puedo prever qué zona se va, por así decirlo, a alterar o ensuciar más fácilmente, ¿no? Me puede ayudar a prever ese mantenimiento. Aquí pongo otra imagen, es del mismo edificio y, como os digo, 25 años, 25, 26 va a ser casi de la intervención. Antes de intervenir, veo aquí toda una pérdida, por así decirlo, de materia vinculada a caída de lo que sería el agua por el diseño que tenía el edificio. Se restaura, aquí vemos claramente la parte reintegrada con estos cambios, bueno, parte de las sombras y las luces, un poco lo que sería ese aspecto de la zona que se ha reintegrado totalmente porque había desaparecido. Vemos que está en contacto con otro edificio que no se ha tratado, con lo cual, evidentemente, ya tenemos claro que es otra propiedad, no había andamio en esa zona, con lo cual, si quiero plantear... 5 minutos. Sí, tengo el reloj delante, ya lo iba controlando, gracias, Ana. La caída de agua, en la parte que yo tengo el andamio, la puedo intentar modificar a nivel de caídas de agua con el diseño, si considero que es adecuado. Si el edificio que tengo al lado no lo voy a intervenir ni es mío, evidentemente ahí no puedo hacer nada. ¿Qué pasa a lo largo del tiempo? 25 años, estamos viendo que modificaciones que se hicieron en la parte de arriba a nivel de caída pues no han alterado lo que sería estas zonas donde ya se deterioraban los morteros. En cambio, por aquí, en toda la zona reintegrada, con agua que va cayendo por esta cornisa, en el fondo se está perdiendo un poco lo que sería la tonalidad y el mortero que se hizo en esa zona en el momento de la intervención, ¿no? Entonces, un poco es aquello, esa previsión de mantenimiento vinculada un poco a ese estudio de alteraciones, ¿no? A ver cómo está la fachada que voy a intervenir, en este caso el revestimiento, para ver dónde tengo que prever ese mantenimiento, porque si no modifico caídas de agua, porque no puedo, porque no quiero hacerlas en la fachada que intervengo, va a suponer un proceso de alteración similar a lo que ya tenía. Y después, la última reflexión sería sobre estos morteros cementicios originales. Es decir, ahora empecemos a tener ya a intervenir también en patrimonio, donde tenemos morteros de finales del 18, hay finales del 19, principios del 20, donde tengo cementos naturales, tengo cementos Portland, en revestimientos también, en este caso un trencadís. ¿Cómo actúo sobre eso? Porque claro, tengo que buscar la compatibilidad, como criterio, la compatibilidad con esos materiales. Y son morteros que son constructivos, es decir, no puedo decir, esta junta como es de cemento Portland la quito, porque a lo mejor tengo una profundidad de junta, pues forma parte de la construcción, ¿no? Entonces, un poco también el concepto sería ese tema de compatibilidad, que a veces puede resultar difícil en estos casos, sobre todo partiendo de que los cementos que puede haber en la actualidad llevan muchísimos más aditivos y están mucho más modificados que los cementos que podía haber en el a principios del siglo XX. Entonces, un poco como parte aquí, no son conclusiones, son un poco aquello de centrar el tema, recordatorios, sobre todo recordar eso, la documentación histórica y el análisis de los morteros que siempre tenemos que hacer en las intervenciones, previa a la intervención, me va a permitir tomar las decisiones de los tratamientos que vayamos a hacer. El hecho de la compatibilidad de materiales me va a permitir actuar con seguridad y respeto al original, de ahí la importancia sobre todo de seleccionar los materiales más adecuados para cada una de las intervenciones que tenga que hacer sobre los morteros. Y por otro, esta reflexión de que el estudio inicial de las alteraciones me va a permitir prever el envejecimiento y por lo tanto el mantenimiento de lo que va a ser mi intervención, que como cualquier material se va a ir degradando al cabo de los años. Y con esto un poco, bueno, daros las gracias por la asistencia a la charla.